Mensaje bíblico de este día. El mensaje bíblico de este día, tomado del Evangelio de San Lucas en el capítulo 9, dice así: los discípulos no podían entender que Jesús es un Dios que padece. Los discípulos no podían entender que Jesús es un Dios que padece. Los discípulos no podían entender que Jesús es un Dios que padece. Difícil de entender. Qué difícil de entender que Jesús es un Dios que padece. Y sin embargo, este es el mensaje del día de hoy. Jesús es un Dios que padece. Los discípulos no podían entender esto. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Por qué no podían entender? No entendían. ¿Por qué no entendían? Había algo que no le dejaba entender. ¿Qué es lo que a uno no le deja entender? Está en la mente, está en el corazón. A veces hay cosas que no queremos entender y por eso no la entendemos. Dice el Evangelio que le parecía muy oscuro todo eso que Jesús hablaba, de que Él era un Dios que padece, de que tenía que padecer mucho, sufrir, ser rechazado, ejecutado en la cruz. Los discípulos no podían entender eso, le parecía muy oscuro, pero tampoco podían captar este sentido, no podían captar. ¿Y a qué se debe que no podían captar? Es que cuando a uno no le conviene una cosa, no hay peor entendedor que aquel que no quiere entender. No querían entender. Y por último dice el Evangelio, no solamente no entendían, ni le parecía oscuro y no captaban el sentido, sino que tenían miedo de preguntar. Otras veces ellos le preguntaban a Jesús, pero ahora tenían miedo y no querían entender. ¿Cuál es el problema de que no querían entender? Es que Jesús está diciendo que Él es un Dios que padece, que Él va a padecer. Entonces yo tenía muchas aspiraciones humanas, tenía muchas expectativas materiales. Y ahora Jesús le dice que va a padecer mucho, que va a tener que sufrir, que va a tener que morir en la cruz. Y entonces el triunfo y la gloria y las cosas que ellos soñaban en este mundo y los primeros puestos que ellos aspiraban, todo se le iba a perder. No podían entender. Por eso el mensaje del día de hoy es: los discípulos no podían entender que Jesús es un hombre que padece. Mensaje bíblico del día de hoy. Caminemos juntos a renovar nuestra iglesia. Ha estado con ustedes su hermano obispo José Grullón Estrella.